cultural de la Embajada de Angola en Cuba. Estoy a 3 semanas en Cuba y más precisamente a 3 días en Santiago. Yo vine invitado por el festival para participar en el Festival del Caribe. Y hoy por la tarde, cuando estaba viendo los grupos carnavalescos, las comparsas, pasando en la calle, me llamó la atención algunos grupos, pero lo más preciso, los grupos que me llamó más la atención fue el grupo de Barranca, que me pareció que era un grupo que se asemeja bastante a los grupos que nosotros tenemos en África. La forma de cantar, la forma de bailar, la forma de tocar los tambores. Cuando estaban pasando, yo me sentía completamente en África. Por unos minutos me olvidé que estaba en Cuba porque la forma, la expresión y todo que yo veía era lo mismo. El Festival de la Cultura de Origen Caribeño, cuyo escenario es la ciudad de Santiago de Cuba, ha constituido tradicionalmente un momento de reflexión y recuento del proceso de mestizaje racial y cultural que dio lugar históricamente a lo cubano. Durante 4 días y sus noches, lo mejor del folclor cubano y las expresiones artísticas cultivadas por los antillanos y sus descendientes radicados en Cuba, toman por asalto las calles y plazas de Santiago de Cuba. Este año, el festival está dedicado a conmemorar el centenario de la abolición de la esclavitud en Cuba, lo que ha motivado la reunión de intelectuales de todo el país en Santiago para discutir en coloquios y mesas redondas en torno a una gran interrogante. ¿Cuál es el legado de África? Al mismo tiempo, en la calle, la música, la danza y el teatro dan la respuesta. La esclavitud es el pivote de la historia de Cuba y de hecho, como concebimos la cultura literaria y artística como un derivado, ¿verdad?, de los contextos sociohistóricos, precisamente el sistema esclavista es lo que da unidad, la gran unidad a esta región del hemisferio occidental. Si tiramos una ojeada a vuelo de pájaro sobre la historia de todas las islas e incluso de las costas americanas, latinoamericanas, centroamericanas y suramericanas que baña el Caribe, vamos a encontrar que toda la población que desciende de los esclavos africanos que empezaron a venir en grandes cantidades ya desde el siglo XVI, son zonas que presentan una cultura muy homogénea y una cultura que habría que definir por el momento como una cultura caribeña. Yo creo que la característica de esa cultura es precisamente la diversidad, y dentro de esa diversidad, la unidad en este gran centro económico y social que fue la esclavitud.
Seclequite, Melagión, Mapebaulagión, Pubelle un foa, Pumueguete, que ni boba le usa seclequite, Quinsula balas, Melagión, Mapebaulagión, Pubelle un foa, Pumueguete. Yo creo que no existe una presencia de la cultura africana en la arquitectura cubana, contrariamente a otras manifestaciones artísticas, porque la arquitectura tiene una particularidad muy especial que implica la existencia de una base material para su realización. Y entonces resulta que los esclavos que vienen de África son sometidos a un tipo de hábitat colectivo que es fundamentalmente el barracón. Y en ese barracón pierden completamente su estructura social, su estructura organizativa, la forma de vida que ellos tenían en el pueblo típico de los países de origen, de las áreas africanas de origen. Y entonces, realmente, cuando se liberan, cuando viene la abolición de la esclavitud o cuando los cimarrones se liberan, no llegan a recrear nunca la comunidad africana primitiva. Y por lo tanto, al ser el bohío una construcción muy elemental que de alguna manera se asemeja a la que existía en África, ellos, en el caso del hábitat rural, siguen construyendo bohíos, siguen construyendo el mismo tipo de bohío que ya existía en Cuba. Y entonces yo creo que la presencia más directa está cuando se produce ya el aumento de la población urbana, se produce la migración del campo a la ciudad y esta población humilde busca trabajo en la ciudad. Allí es donde se produce la continuidad del barracón en las viviendas pobres, o sea, en las viviendas construidas por los explotadores, como son las cuarterías, los solares urbanos, que existen hasta hoy todavía, y en los cuales hay una forma de vida colectiva, una forma de vida, una estructura social colectiva, que indudablemente la diferencia del resto de los hábitats que nosotros encontramos en la vivienda individual o en la vivienda colectiva que caracteriza la estructura de la ciudad. Si fuésemos a una búsqueda un poquito más localizada de los aportes culturales de África en Cuba, con independencia de que sus portadores fuesen estrictamente africanos o hubiesen dejado de ser por la práctica esclavista
africanos para convertirse en criollos, yo no temería en afirmar que el aporte de mayor estatura se encuentra localizado en los sistemas mágicos religiosos. ¿Quiere decir esto acaso que la nación cubana brota de los sistemas mágicos religiosos que hemos llamado el denominal cubano? No, en absoluto. Quiere decir que sin la incorporación de los sectores poblacionales que portaban estas creencias al afán por obtener la nación nunca se hubiese obtenido. Y debemos recordar que el proceso de formación de la nación cubana es un proceso muy azaroso que comienza precisamente de una manera consciente el 10 de octubre del 68, cuando Carlos Manuel de Céspedes da la libertad a sus esclavos, y que arriba a su momento final en enero del 59, cuando cerca de 250.000 de braceros antillanos que hasta ese momento no se habían sentido cabalmente cubanos, se incorporarán de una manera consciente para ellos y consciente para el resto de la sociedad cubana como parte integrante de nuestra nación. Bien, ahora os pregunto, ¿no veis estos tambores en mis ojos? ¿No veis estos tambores tensos y golpeados con 2 lágrimas secas? ¿No tengo acaso un abuelo nocturno con una gran marca negra, más negra todavía que la piel, una gran marca hecha de un latigazo? ¿No tengo pues un abuelo mandinga, congo, daomellano? ¿Cómo se llama? Felipe Pis. En francés, nombre francés. Christian Basile. Christian Basile. ¿Y por qué le pusieron Felipe? Bueno, cuando yo llegué a Manatí, el mayor out de mi campo, él dice, ¿cómo te llamas? Me dice, yo se llama Christian Basile. Él dice, no, Christian. Me dice, yo se llama Christian Basile. Él dice, bueno, él no puede escribir Christian Basile. Él dice, bueno, yo voy a darle un nombre. Me dice, bueno, ¿cuál nombre tú vas a darme? No, se llama Felipe Fis. Me dice, está bien, ya. ¿Seré Yelofe? ¿Nicolás Yelofe acaso? ¿O Nicolás Bacongo? ¿Tal vez Guillén Banguila o Cumbá? ¿Quizá Guillén Cumbá o Congué? ¿Pudiera ser Guillén Congué? Oh, ¿quién lo sabe? Enigma entre las aguas.